Hola, buenos días, espero se encuentren muy bien, Dios les bendiga. Me da gusto poder compartir la palabra el día de hoy. Le doy gracias al Señor por este privilegio que me da la oportunidad de servir en su casa. ¿Y qué le parece si me acompaña a orar para que sea el Señor el que hable esta mañana? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy me presento delante de ti, Señor, primeramente agradecida, Señor, porque dice tu palabra que tu misericordia se renueva cada mañana, Señor, y hoy podemos ser parte y disfrutar de esa misericordia, Señor. Presento delante de ti, Señor, esta palabra, Señor. Hoy aquí están cada uno de tus discípulos, Señor, cada persona, Señor, que va a oír este mensaje. Te pido, Señor, que tú seas hablando a su vida, Señor. Y hoy te pido, Señor, que me ayudes a compartir este mensaje, Señor. Enséñanos, instrúyenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como nosotros pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama Dios es justo. Como hemos venido aprendiendo durante todo este tiempo en estas diversas series, el propósito de ellas es para que nosotros podamos aprender a conocer más a profundidad a Dios y no solamente enfocarnos en ciertos atributos, sino que nos enfoquemos en todos los atributos que conforman su persona, porque malamente hay muchas veces que nos enfocamos en uno, por ejemplo, en que Dios es amor y desechamos los demás, y esto no debe de ser así. Por ejemplo, hay dentro de la iglesia personas que se enfocan en que Dios es amor, y sí, efectivamente Dios es amor, pero no quiere decir que porque Dios es amor, nosotros vamos a seguir pecando deliberadamente. Al fin de cuentas, Dios nos perdona, y yo creo que todos hemos escuchado alguna vez esta frase de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces muchas personas aún dentro de la casa del Señor, ¿qué hacen? Se escudan con este término para poder seguir haciendo lo que ellos quieren y llevar una vida a su manera de parecer correcta, sabiendo de que Dios los ama, y esto no debe de ser así, sino que nosotros también debemos de valorar ese amor y esa misericordia que Dios tiene por todos nosotros. Y yo aquí quiero comentarles algo. Hace tiempo había salido con una amiga y pues mi amiga le gustaban las mujeres. Entonces eso me lo había comentado. ¿Por qué? Porque hace tiempo yo me encontraba en la misma situación, pero cuando ya salimos, ella me contó eso, me dijo, tal vez me vas a dejar de hablar. Y le dije, no, ¿qué pasa? Bueno, me comentó que ya le gustaban las mujeres y le dije, mira, no te equivoques, ya Dios a mí ya me libertó de eso. Y me dijo, es que ¿cómo que te libertó? Lo dices como si eso fuera una enfermedad. Y le dije, no, yo no estoy diciendo eso, simplemente de que nosotros ya no podemos seguir llevando la misma vida. Y me dijo, pero es que Dios nos ama. Dice, si no, entonces ¿para qué envió a su hijo por amor a nosotros si no me va a aceptar tal y como soy? Y le dije, mira, sí, Dios te ama y Dios a mí también me ama. En ningún momento estoy negando que Dios ha dejado de amarnos. Y sí, efectivamente, Dios no te va a dejar de amar porque te gusten las mujeres. Él te va a dejar de amar porque tú estás cometiendo ese pecado. Y le dije, Dios no te rechaza, las puertas están abiertas, mas sin en cambio tú rechazas a Dios por ir detrás de tu pecado. Entonces sí, efectivamente Dios envió a su Hijo para que nosotros procediéramos al arrepentimiento. Dice la palabra que seamos santos como Él es santo. En Él no habita pecado, entonces nosotros no podemos permitir eso y seguir pecando. Entonces ya después de eso ya no me dijo nada. Y así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios de ira y es un Dios justo, que paga a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que ha hecho. El Señor te va a pagar conforme a tus obras, ya sean buenas. Sabemos que si son obras buenas, nuestra recompensa viene por parte del Señor. Pero igual si nosotros cometemos obras de maldad, también nosotros, el Señor, porque es justo, también nos hará pagar por cada una de ellas. Porque a nosotros nos gusta que Dios nos haga justicia, pero cuando Él ya envía un juicio a nuestra vida, no nos gusta. La palabra justo se traduce de la palabra hebrea tzadik y de la palabra griega dikaios. Ambas denotan un equilibrio de rectitud. ¿Qué quiere decir esto? Que los juicios de Dios son perfectos, que Él nos juzga con rectitud. Esto quiere decir que si hicimos algo mal, Él nos va a pagar conforme a lo que nosotros hicimos, sin agregarle más de lo que merecemos y tampoco quitarle. No es como, por ejemplo, en las cárceles, ¿qué sucede? Que ya dictan sentencia
Y si llevas un buen comportamiento dentro del penal, te reducen la condena, y esto no debería de ser así, porque si en la cárcel estas personas no buscan al Señor, no hay un arrepentimiento genuino, entonces lo justo es que paguen esa condena. E incluso hay personas que ni siquiera les hacen justicia a las personas que sí se merecen que les haga justicia, entonces ahí está mal la ley. Entonces con el Señor no es así. Y el juicio de Dios va tanto para los de la casa de Dios, también para los que están allá en el mundo, porque dice la palabra que el juicio comienza primero, ¿por dónde? Por la casa. Entonces nosotros también vamos a ser juzgados por el Señor. Si no hay arrepentimiento en ambos casos, en un hijo de Dios y en el que está allá en el mundo, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué sucede después? El lago de fuego. ¿A dónde creen que van todos los que son apóstatas, los que llevan una doble vida dentro de la iglesia, que cuando vamos a la iglesia somos unos y cuando ya estamos en nuestras casas somos otros? Entonces, si nosotros no nos arrepentimos y seguimos cometiendo lo mismo una y otra vez, viene la justicia y el juicio de Dios. Por ejemplo, hay pastores que están cometiendo adulterio, y si ellos no se arrepienten, ¿qué es lo que va a pasar? Van camino hacia la destrucción. Pero más sin en cambio, si ellos se arrepienten, el Señor los va a levantar y los va a restaurar. Entonces todo se trata de arrepentimiento. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Él tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es correcto. Si me acompañan a Salmos 7, 8, 9... Salmos 7, del 8 al 9, dice: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Aquí podemos ver algo impresionante, porque David declara esto. Le dice: júzgame conforme a mis obras. Él sabía que a pesar de que había cometido muchos errores, en esos errores él se arrepintió. ¿Y qué quiere decir esto? Que se alejó de ellos. Un arrepentimiento genuino no solamente es como un cargo de conciencia de que hice las cosas mal. No, si hay un arrepentimiento genuino es porque ya nosotros jamás vamos a volver a hacer lo mismo. Si nosotros cometíamos fornicación, ya jamás vamos a fornicar. Si robábamos, ya no vamos a volver a robar. Entonces esto es algo muy impresionante, que le dice: júzgame conforme a mis obras. O sea, le estaba diciendo que en él, a pesar de que era un pecador, sabía que él ya no estaba cometiendo el pecado. O sea, el pecado ya no tenía poder sobre de él. Y si nosotros hoy le hiciéramos la misma pregunta al Señor: júzgame conforme a mis obras, ¿cuál creen que sería la respuesta de Dios? Si nosotros sentimos como que, no, me va a castigar, o no, mejor ni le pregunto, o sentimos como algo de temor si le hiciéramos esa pregunta a Dios, esto quiere decir que hay algo en algún área de nuestra vida que estamos haciendo mal, que no hay algo agradable delante del Señor, y en esa área necesitamos un arrepentimiento genuino. Si me acompañan a Salmos 89:14, Salmos 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Este verso nos dice algo muy impactante. Yo cuando lo leía, a pesar de que ya he leído muchas veces los salmos, me impresionó algo, porque si nos ponemos a pensar, donde está Dios sentado, el cimiento se basa en justicia y juicio. O sea que para Dios es muy importante hacer justicia y juicio, porque es la base de su trono. Dios nunca nos va a dar por venganza nos va a dar un juicio, sino por misericordia. Él nos va a declarar inocentes si acudimos a Él pidiéndole ayuda y aborreciendo nuestra maldad y apartándonos de ella, a pesar de que eso no lo merecemos nosotros no merecemos su perdón, mas sin en cambio Él es misericordioso. Si hay arrepentimiento, va a haber justicia. No hay nadie tan justo como Él, que ni escatimó a su propio Hijo para darlo por nosotros y justificarnos y reconciliarnos con el Padre. La justicia de Dios garantiza que Él no hará nada malo. Él reinará sobre su creación sin capricho, parcialidad o injusticia. ¿Y qué quiere decir esto sobre su creación? Aquí también entran
los seres celestiales, que son los ángeles, los querubines, etc. Si nosotros recordamos cuando Satanás se rebeló contra Dios, ¿qué hizo? El Señor fue justo y lo arrojó, no le dio otra oportunidad. Entonces Dios no solamente tiene misericordia por nosotros, sino que también aplica sus juicios tanto en nosotros como también allá en los seres celestiales. Y la justicia también nos dice que Dios no es moralmente neutral o apático, sino que ama la justicia y aborrece la injusticia. Es por eso que nosotros debemos de estar tranquilos si alguien ha sido injusto con nosotros. Sabemos que Dios es el que pelea por nosotros y tarde o temprano nos hará justicia. Pero hay veces que nosotros podemos ver a la otra persona que nos lastimó muy bien y decimos, ¿por qué Dios no me ha hecho justicia? Pero tal vez Dios no los va a juzgar a ellos ni nos va a hacer justicia a nosotros en este tiempo, sino ya cuando el Señor nos juzgue a todos por igual, ahí a lo mejor Dios nos va a hacer justicia. Él es sabio y sabe lo que hace. Si me acompañan a Salmos 11:7, Salmos 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Si nosotros no somos rectos delante del Señor, no vamos a poder mirar su rostro y mucho menos nos va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo cosas que a Dios no le agradan. Es necesario que cada día nos examinemos para ver qué es lo que estamos haciendo delante del Señor, qué es lo que estamos haciendo mal y pedirle al Señor y no cometamos el error de alejarnos, porque hay muchas personas que cuando han cometido algún pecado se alejan de Dios porque se sienten indignas y esto no debe de ser así. Dios nos espera para que nosotros podamos llegar a ese arrepentimiento. Pero así como nosotros fuimos valientes para pecar, nosotros también debemos de ser valientes para recibir la corrección de Dios. En Segunda de Crónicas 19:7, Segunda de Crónicas 19:7 dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Miren lo que hacen, porque Jehová es nuestro Dios, no hay injusticia en él, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Algo que debemos de prestar mucha atención y ser muy cuidadosos es de que nosotros no perdamos el temor de Jehová. Recordemos que el temor de Jehová no es que le tengamos miedo, sino esto quiere decir que nosotros dejamos de hacer las cosas que a Dios no le gustan para darle su lugar y honrarlo en nuestras vidas. Si comenzamos a hacer las cosas mal, sabiendo de que Dios nos ve y nos vale, y a pesar de que sabemos que a Dios no le agradan, lamentablemente ya hemos perdido el temor de Jehová. ¿Y qué va a pasar? Vendrá destrucción a nuestra vida. ¿Y qué dice este verso? Que Él no hace acepción de personas. Como se los mencioné hace rato, no porque seamos hijos de Dios vamos a evitar la justicia de Dios. Esto no es así. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es una nación muy amada por Dios, tiene unas promesas muy bonitas por Dios, pero ¿qué pasó? Dios les permitió pasar muchas cosas, que fueran destruidos por sus enemigos, que fueran llevados en cautiverio, que fueran esclavos, que sufrieran muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es justo y sabía que ellos no estaban haciendo bien, ellos tenían ídolos, etc. Entonces Dios fue justo que les permitió que pasaran todo esto para que ellos llegaran a ese arrepentimiento y miraran a Dios. Y lo peor es que no entendían, pasaban tantas cosas una y otra y aún así no entendían. Entonces nosotros tengamos cuidado de no estar viviendo como Israel, que el Señor nos permite pasar cosas difíciles y no entendamos, y el Señor tiene que enviar más y más. Esto solamente denota que nuestro corazón ya se ha endurecido y está lleno de maldad, y es que dejamos de escuchar la voz de Dios. Entonces ahora surge una pregunta: ¿cómo corresponder ante la justicia de Dios? Debemos de ser justos. ¿Por qué? Porque Él es justo, y proclamar su justicia a todos los pueblos. Y entonces surge otra pregunta: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proclamar su justicia a todos los pueblos? La única manera es compartiendo, sí, efectivamente su palabra, pero nosotros también dando testimonio y mostrando a Cristo, que Él es el que habita en nosotros, donde quiera que vayamos. Si me acompañan a Efesios 4:24 al 25. Efesios 4:24 al 25 dice:
y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo no sé cómo era antes tu vida, pero mi vida antes de conocer del Señor era una total destrucción. Yo era una persona tan llena de maldad. ¿Y qué nos dice este verso? Que nosotros nos vistamos del nuevo hombre que es en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya no podemos traer cosas viejas de nuestra vieja naturaleza ahora a la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Si antes teníamos pensamientos destructivos, nosotros no podemos seguir teniendo esos mismos pensamientos destructivos. Si nosotros éramos orgullosos antes, éramos altivos, no podemos traerlos ahora. Tampoco podemos tener el mismo carácter que antes teníamos. Si antes nuestro carácter era explosivo, no podemos traerlo ahora que somos nuevas personas en Cristo. Entonces, ¿qué nos dice? Que nos vistamos de justicia. Si nosotros actuamos de esa manera, nos estamos convirtiendo en personas injustas. Por eso este verso nos dice que nos vistamos de justicia. Y también aquí entra algo, que nosotros no queramos tomar el papel de juez y decir, no, es que esa persona que me lastimó se merece esto, o ojalá le pase esto para que entienda. Si actuamos nosotros así, estamos llenos de injusticia. Y si vemos que esa persona le está yendo mal y decimos, ay, qué bueno que le está yendo mal, eso no le agrada a Dios. Debemos imitar a Cristo. Si no lo imitamos, estamos dejando en mal al Señor. ¿Por qué? Porque si esas personas ya saben que nosotros somos hijos de Dios y estamos actuando así como antes que estábamos en el mundo, entonces en vez de atraerlos, los vamos a alejar y estamos haciendo las cosas contrarias de lo que dice la Escritura. Y no solamente debemos de mostrar a Cristo en el trabajo, en la escuela, sino también principalmente en nuestra casa, porque ahí es donde mostramos nuestra verdadera persona. Porque si nosotros no estamos bien en nuestra casa, aunque vayamos en otro lado, solamente estamos fingiendo y no vamos a poder hacer las cosas bien. Es feo escuchar que hay hijos que salen lastimados y viceversa, los padres igual salen lastimados por los hijos, pero estas personas ya se encuentran sirviéndole al Señor, ya se encuentran en la casa de Dios y están dando mal testimonio, entonces están siendo piedra de tropiezo. Entonces tengamos mucho cuidado de cómo nos comportamos, y también los padres que tengan mucho cuidado de cómo se comportan con sus hijos, porque hay veces que los padres lastiman ya estando en el Señor a sus hijos y pues eso es de mal testimonio. Y aquí quiero tocar algo importante, no se trata de una conducta o de que yo me esfuerzo para hacer estas obras de justicia, no, porque dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe. Es necesario que lleguemos a entender que lo que nos hace aceptable delante de Dios no son nuestras obras de justicia, sino que nuestras obras de justicia son evidencia que verdaderamente Dios es el que nos gobierna. ¿Qué quiere decir esto? Si el Señor y el Espíritu Santo habitan dentro de nosotros, no nos va a costar trabajo que estas obras se hagan. ¿Por qué? Porque ya es parte de nuestro carácter en Cristo. No se trata de que yo me esfuerzo por hacer esto, no. Automáticamente van a salir sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Entonces salen esas obras sin esfuerzo. ¿Qué sucede? Los de allá afuera en el mundo, su carácter es maldad, que no les cuesta hacer las obras de maldad, se mienten, se destruyen, se vengan, se odian, etcétera, y no les cuesta hacer eso. Entonces a nosotros tampoco nos debería de costar hacer las obras de justicia que el Señor nos manda. ¿Por qué? Porque se supone que ya es parte de nuestro carácter en Cristo Jesús. Entonces, si Cristo habita dentro de nosotros, debemos de practicar el amor a nuestros enemigos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, ser misericordiosos, compasivos y aprender a tolerarnos unos a otros, en vez de odiar, perdonándonos unos a otros. Yo por un tiempo sí me sentía mal en este aspecto, porque
cuando hacía esta prédica el Señor me recordaba cuando iba en la primaria y en la secundaria, donde ahí sí cualquier persona me veía la cara, ¿no? De que me hacían algo y yo terminaba perdonándolos una y otra vez. Entonces yo tenía una amiga que me decía, ay, es que eres una tonta, por eso te ven la cara. Entonces luego yo llegaba lastimada y mi abuela me decía, no, es que debes de tener un corazón más endurecido para que no te afecte nada de lo que te dicen o de lo que te hacen. Entonces ya posteriormente sí me cansé de eso y ya mi corazón se volvió muy endurecido, ya no me dejaba de nadie, alguien ya no me podía ni tocar ni hacer nada porque reaccionaba de una manera muy agresiva. Entonces cuando hacía esta prédica el Señor me hacía comprender algo, que nosotros esto no nos hace débiles, porque creemos que una persona que está de continuo perdonando y pasando por alto las ofensas que nos hacen, ahí en el mundo eso es una persona débil, y una persona fuerte es la que se venga y todo eso, y no, al contrario, eso nos hace fuertes en el Señor, porque no sé ustedes, pero no es fácil perdonar, no es como de que ya nos ofendieron y ya no. Si realmente perdonamos, el Señor nos examina y nos hace. A mí en un tiempo cuando yo batallaba con esto, el Señor me llevó hasta mi infancia, donde pasé todas estas agresiones y tuve que perdonar a cada uno de ellos. Y entonces no es tan fácil perdonar, eso solamente lo hacen las personas valientes, no las personas débiles. ¿Y qué nos dice la palabra? Que si nos golpean una mejilla, nosotros debemos de poner la otra, y no es fácil. A no usar el ojo por ojo ni diente por diente, el de dar sin esperar nada a cambio, el ayudar a los necesitados. Si el Señor envió a su Hijo por nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Dios y aún así nos perdonó, ¿cuánto y no más nosotros no tenemos que perdonar? Si nosotros tenemos la mentalidad de que, ay, es que alguien me vio la cara, por eso esto me pasa por ser así, porque a mí me han pasado muchas veces, que luego me han robado cosas, etcétera, y en lugar de ir a reclamar, mejor me callo. ¿Y qué tengo que hacer? Perdonar, y ya Dios se encargará de ese tema. Y yo creo que no nada más yo he pasado por eso, yo creo que todos hemos pasado por cosas así. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. El Señor nos manda que seamos justos, que imitemos su justicia, pero no nada más su justicia, sino todo su carácter. La semana pasada aprendíamos que Dios es santo, entonces el Señor espera que nosotros también practiquemos su santidad. ¿Qué pasó con Jesús? De él se burlaron, le dijeron que era un mentiroso, farsante, sus propios discípulos lo traicionaron. Incluso le pusieron la corona de espinas en señal de burla. Le decían, ahí está su rey, el rey de los judíos. Mas sin en cambio él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces, ¿qué hizo? También murió por sus enemigos. Él bien pudo decir, ¿saben qué? Ya me tienen hartos, ya basta. Y bien pudo haber destruido a sus enemigos. Mas sin en cambio, ¿qué hizo? Cayó ante sus trasquiladores. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser una persona justa y honrarle a Él. Entonces, ¿qué tal si me acompañan a orar para entregarle este tiempo al Señor? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy presentamos delante de ti, Señor, esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos mandas a que nosotros seamos justos, Señor. Y también te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo que aborrece la injusticia, Señor. Te glorificamos, Señor, porque tus juicios, dice la palabra, que son mucho mejores, Señor. Y si nosotros hemos hecho o cometido alguna obra de maldad, Señor, aceptamos, Señor, tus juicios, Señor, porque así como hemos sido valientes, Señor, para pecar, Señor, nosotros también con valentía aceptamos tus juicios, Señor. Y hoy, Señor, si alguien nos ha lastimado, Señor, hoy decidimos perdonarlo, Señor, porque así tú como perdonaste, Señor, a cada uno de los que te lastimaron, a cada uno de los que te entregaron, Señor, nosotros queremos ser como tú, Jesús, que si alguien nos lastima, Señor, poner la otra mejilla, Señor, el dar más, Señor, de lo que esas personas nos han pedido, Señor, pues nosotros venimos a esta tierra, Señor, a mostrar a Cristo, Señor, no a nosotros mismos, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, si en alguna vez, Señor, he traído cosas de mi pasado, de mi vieja naturaleza, Señor, a esta nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Hoy te pido
perdón, Señor, si he tenido el mismo carácter de antes, Señor, si he hecho las cosas mal, Señor. Hoy yo te pido, Señor, ten misericordia, Señor, pues tú vienes por una iglesia, Señor, sin mancha y sin arrugas, Señor. Y hoy te pido, Señor, límpiame, pues dice tu palabra que si mis pecados fueran rojos, Señor, quedarán blancos, Señor, como la lana y como la nieve, Señor. Hoy yo te pido, Señor, purifícanos, Señor, limpia a tu iglesia, Señor. Si alguien, Señor, ha estado llevando una doble vida, Señor, o tiene un pie, Señor, en la casa de Dios y tiene un pie en el mundo, Señor, yo hoy te pido, Señor, afírmalo, Señor. Hoy te pido, Señor, que no se tambaleen, Señor, como el aire, Señor, y como esas olas del mar que van de un lado a otro, Señor, sino que seamos firmes en ti, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, recordemos que tenemos una reunión hoy a las 8 de la noche y recordemos que mañana todavía es el último día para las primicias. Todavía tenemos tiempo, sigámoslas guardándolas para el tiempo oportuno en que las depositemos en el alfolí. Dios les bendiga.